Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión estoy acompañada por Aldo Leporati. Hola Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muchísimas gracias por esta conexión. La verdad que tienes un perfil fantástico, un perfil súper demandado de las empresas hoy en día. La comunicación ha tomado mucha fuerza luego de la pandemia y está siendo un tema muy importante hablar de la gestión de la reputación en las organizaciones, ¿no? Así que bueno, ese es el motivo principal de invitar a Aldo. Yo les voy a presentar antes a Aldo. Aldo es director desde hace más de 18 años de la compañía de Relaciones Públicas y Comunicaciones Novelli. Es lector en importantes universidades, escuelas de negocio y colaborador habitual en prensa especializada en medios y relaciones públicas, con formación en posgrado en management, marketing digital y liderazgo transformacional. La compañía tiene sede en Nueva York y más de 900 trabajadores en todo el mundo, ampliamente premiada con galardones a nivel internacional y una amplia cartera de proyectos en corporaciones de primer nivel como Procter Gamble, Bayer, Brown, Amazon, HP, PepsiCo y Microsoft. Así que, bueno, bienvenido nuevamente Aldo, deseando que nos cuentes un poquito cómo fueron tus inicios en el maravilloso mundo del sector corporativo. ¿Cómo llegaste a ser una persona súper referente en todo lo que es la comunicación corporativa? Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para contar un poco qué es hoy en día la comunicación empresaria y por qué las empresas, compañías, marcas necesitan tanto de la reputación. ¿Cómo arranqué? Un poco, a mí siempre me gustó el tema del relacionamiento y es un poco la comunicación hoy en día de las compañías es el relacionamiento y la comunicación con muchos públicos. O sea, no solamente como yo cuando arranqué con esto hace un poco más de 30 años, en aquel momento la comunicación de las compañías se enfocaba más que nada al cliente. Y hoy en día, con este capitalismo de stakeholders, de capitalismo de públicos, porque hoy todo es, no hay un solo público, o sea, las compañías hoy dependen de los proveedores, dependen de los empleados, dependen de los accionistas, dependen de las autoridades, dependen de los clientes, entonces todo eso hace que haya relaciones y comunicaciones con todos los públicos. Y la verdad es que yo siempre me tuve ese enfoque, no tan claro como lo tengo hoy, y porque evolucionó todo, obviamente, pero en un momento, hace 35 años, cuando arranqué, bueno, mi padre era ingeniero y había muy pocas carreras, la carrera de Relaciones Públicas casi no existía, no era muy conocida, y yo estudié 2 años de agronomía y a los 2 años colgué la facultad y le dije a mi padre, bueno, yo voy a estudiar Relaciones Públicas. Me dijo, ¿y eso qué es? ¿Y eso te va a dar de comer? Bueno, así entré y con el tiempo me fui dando la razón, ¿no? Y un poco algo que no se creía que uno podría hacer carrera, hoy la verdad es, para ejemplificártelo, porque me gusta siempre medir las cosas, hoy el valor de las acciones, según Standard Poor's, las principales 500 compañías que cotizan en Wall Street, el 90% del valor de esas acciones se compone entre reputación y valores intangibles. O sea, son cosas que la propia marca, la propia compañía, la propia empresa eh, no puede tomarlo como propio, no le pertenecen. Entonces, al no pertenecer, depende de quiénes, de los stakeholders, de los públicos externos. Y bueno, y si vos no tenés una buena relación, vos no tenés una buena comunicación con todos esos públicos y los tenés en contra, la verdad que la acción tuya va a caer como piano y va a valer nada, porque de los tangibles, lo que vos tenés, que pueden ser máquinas, pueden ser camiones, pueden ser fábricas, o sea, lo tangible, tan solo vale el 10%. Imagínate marcas como Coca-Cola, con una infraestructura gigante, un McDonald's, con restaurantes por todos lados, pero el valor que ellos gestionan es el 10% promedio. Entonces, ahí entendés, y me adelanto un poco a la charla, pero entendés por qué en Rusia, compañías como McDonald's, que en un principio dijeron que no se iban de Rusia, y con la presión que tuvieron de todos sus públicos,
a las 48 horas el board en Chicago dijo, sí muchachos, nos vamos de Rusia. ¿Okay? Entonces ahí, hoy dependés de la presión que tienen tus stakeholders. Y entonces ahí depende la relación que tenés a lo largo del tiempo. Yo cuando vos decías, ¿cómo arranqué con esto? Y me acuerdo cuando arranqué con esto, yo escuchaba a todos los empresarios que decían, no, yo tengo un perfil bajo, yo manejo mi perfil. Hoy es imposible. Hoy con las redes sociales, si vos querés tener un perfil bajo, pero de repente alguien te ataca y tiene un perfil alto, vos dejás de tener perfil bajo. Y el problema es que cuando vos no tenés un perfil trabajado, construido, y bueno, nadie te conoce, y cuando dicen que vos sos el malo de la película, y si sos el malo de la película. Y te voy a ir con un ejemplo, porque me gusta siempre dar ejemplos y métricas. Recordá el año pasado cuando Cristiano Ronaldo, en una conferencia de prensa de la Eurocopa, saca su botella de Coca-Cola, claro, que era el sponsor de la Eurocopa, y se pone a tomar un agua mineral. Eso le cayó las acciones a Coca-Cola en ese día 4.000 millones de dólares. Entonces, decís, pero ¿cómo? Coca-Cola tiene un perfil. Sí, pero Cristiano Ronaldo tiene más seguidores en Twitter, en las redes, que lo que tiene Coca-Cola. O sea, hoy hay gente que por sí, por ser un celebrity, un referente, un influencer, tiene más seguidores y pesa más en el público que marcas, como vos decís, Coca-Cola, que la tienen todos en el top 10. Bueno, entonces el mundo cambió y esto de el mundo buca, que todos hemos aprendido, bueno, hay que analizar lo que el mundo buca hoy cambió. Bueno, esto lo demuestra la cantidad de escándalos corporativos, Aldo, y cómo ha repercutido en accionistas minoritarios, en clientes, en proveedores, en la pérdida de prestigio ante la comunidad en general, ¿no? Y a nivel legal, nosotros conocemos algo que se llama la pena de banquillo, ¿no? Que es el prejuicio irrecuperable que sufre un aludido cuando es objeto de un proceso de investigación judicial o gubernamental. Y aunque a la postre sea absolutamente absuelto, perdón, o totalmente, o declarado totalmente ajeno a los hechos investigados, pese a que no asegura el retorno de la pérdida de negocio, por lo menos permite limpiar la imagen en un 100% con carácter retroactivo pleno a la opinión pública. E incluso mueve a la solidaridad con la compañía. Pero el hecho diferencial que plantea el conflicto ruso que hoy tú estabas comentando es que prácticamente, en mi opinión, consta de dos partes, ¿no? Una bien que comentas en tus artículos, muchas de las razones de las empresas que han acabado abandonando el país ya eran aducibles a la época en que solo se produjo la anexión a Crimea. Ahora bien, ¿cómo podrán gestionar la imagen las compañías que, pese a acabar abandonando el país, permanecieron en él en una fecha que ya obraban los mismos motivos que ahora aducen para hacerlo, ¿no? A ver, sí, esa es una pregunta incómoda para todas las multinacionales que se quedaron del 2015 hasta hoy, ¿no? Porque a ver, hay un cortocircuito grande hoy en las compañías que es en tu casa matriz, pensá la cantidad de multinacionales norteamericanas y europeas, que en su casa matriz están todas en campañas por el día de esta minoría, por el día de la otra minoría, que están defendiendo el medio ambiente, el cambio climático y básicamente vos estás defendiendo los derechos humanos de la gente. Y en una guerra, un enfrentamiento como está pasando hoy, donde tiran misiles a ciudadanos civiles por un tema de invasión, creo que va en contra de todos los propósitos que tienen las compañías multinacionales. Entonces, vos no podés estar en un país donde no se respetan lo mismo que vos estás viniendo hace 10 años diciendo en tu casa matriz. Entonces, acá hay un punto que vuelvo al caso McDonald's porque es un caso conocido que pasó. En Chicago, 72 horas, porque yo hablé con gente que estuvo ahí, 72 horas donde los proveedores, los franquiciados, los accionistas le dijeron, si ustedes siguen en Rusia, nosotros nos vamos de la compañía. ¿Entendés? Entonces, a ver, vos hablabas de la pena del banquillo. Nosotros en Porter Novelli hablamos de el Tribunal de la Opinión Pública. ¿Ok? El Tribunal de la Opinión Pública hoy toma partido y sesiona en forma permanente. Vamos al caso ruso. Esta es la primera gran guerra con un cambio en la lógica informativa.
porque las redes sociales están fluyendo a pleno contenido y inundan con mensajes, con contenidos y emiten fallos peores que la justicia en forma constante. O sea, es una justicia minuto a minuto, llamémosla. ¿Ok? Entonces, vuelvo al punto porque vos hablabas de la imagen, ¿no? Limpiar la imagen. La realidad es que vos la imagen la podés construir. Vos tenés herramientas comunicacionales para poder construirla. Lo que no podés nunca construir es una reputación, porque la reputación te la dan terceros, es terceros que opinen de vos. A ver, si vos, Jimena, me llamaste hoy, es porque crees que yo del tema reputación puedo saber algo que les sirva a ustedes. O sea, eso es, con el tiempo, vos haber leído mis artículos o haberme seguido, va creando esa reputación de que Aldo de este tema algo sabe y algo nos puede nutrir, ¿ok? Pero yo si mañana vos no me conocés y yo empiezo a salir por todos lados, yo soy el mejor que puedo hablar de reputación y vos hasta que con el tiempo, no con un solo artículo, con el tiempo que sigas lo que yo publico, vos ahí podés tener una buena reputación mía. Por eso es la construcción en el tiempo. La reputación se logra en el tiempo, no es cortoplacismo, que puede ser una publicidad que vos digas, yo tengo el mejor producto del mundo y bueno, y vos lo das, pero que después la gente lo pruebe, escuche como se dice hoy, de peer-to-peer, de los colegas que te digan, sí, este es el mejor producto, llámese una mayonesa o lo que sea. Entonces, esas también son diferencias y eso hoy es lo que está pesando. ¿Cuál es el gran cambio con lo que teníamos hace 10 años? Que hasta que este círculo informativo, como yo digo, que el cambio de lógica informativa que está pasando hoy en la guerra, antes vos te enterabas lo que pasaba en un mes, cuando hoy vos te enterás en una hora todo lo que pasó, ¿entendés? Entonces, minuto a minuto. Por eso, hoy digo, los medios emiten fallos minuto a minuto, o sea, en forma constante. Bueno, y a minuto también se aprende, ¿no? Porque no sé cuál es tu impresión, pero realmente no hay lecciones aprendidas del contexto actual para las empresas. Y si bien estamos en constantes conflictos bélicos, solo sabemos que aprendemos cada día y cada hora y cada minuto, ¿no? De lecciones en tiempo real cuando vemos las noticias en la oficina mientras hacemos una pausa para comer, para tomar un café, etcétera, ¿no? Y más aún después de hechos que no podíamos advertir, como fue la pandemia. Desde ese punto, coméntanos, ya no desde publicista ni como relaciones públicas, sino como coach también, ¿no? Es decir, ¿qué transmites a tu equipo de trabajo en Porter Novelli en estos momentos tan difíciles, ¿no? A ver, uno es la flexibilidad. O sea, hoy en un entorno buca como estamos, hay que ser muy flexibles. Y la segunda, hay que estar muy actualizado. O sea, yo siempre digo una frase que se ríen acá, es cocodrilo que se duerme es cartera, ¿no? Pero bueno, es un poco, vos tenés que estar constantemente actualizado y entender, a ver, ¿por qué yo escribí lo de Rusia y estoy tomando el tema ruso de la guerra en Ucrania? Porque me parece que es una forma de explicar y que todo el mundo puede entender un caso que lo conoce el 90 o más por ciento de la población a nivel mundial, y la reputación se puede explicar perfecto y la comunicación y el avance de las redes, que si no, vos lo explicás y no se entiende mucho. Yo soy profesor del MBA de la Universidad de San Andrés y de UCEMA en Argentina, y yo estoy dando clases y voy con el caso de la guerra para explicar todo. Y ahí se empieza a entender, como yo te decía lo de McDonald's. En McDonald's, en el board, cuando toman la decisión de salir de Rusia, al que escuchan es al que los asesora en temas reputacionales dentro de la compañía. Cuando vos hace 15 años pasaba algo así y no le iban a consultar nunca, le consultaban al abogado, consultaban al financiero, pero che, ¿esto cómo puede repercutir en nuestra reputación? Sí, no lo tomaban en cuenta. Entonces, cuando vos decís, ¿qué le digo a la gente que trabaja conmigo o a nuestros clientes? Y hay que, de alguna forma, concientizar
y que tomen en cuenta cómo cambió todo y cómo viene cambiando a una velocidad increíble. Entonces, si no te adaptas, estás fuera de mercado. Bueno, en ese punto de adaptarse también hay que tener mucho cuidado con lo que se llama la rusofobia, ¿no? Es decir, posibles peligros de extrapolar la regla de pensamiento a cualquier operador o suboperador. Y si cualquier operador económico hace extensiva su salida de Rusia al hecho de que solo subcontratará directa o indirectamente a compañías que no tengan ni filial propia, ni siquiera acuerdos de licenciamiento a Rusia, podemos encontrarnos con un escenario bastante imprevisto, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esto? A ver, voy también, o sea, todo hay que analizarlo en su justa medida. También voy al tema informativo. Yo me parece que esto que Facebook o algunos operadores hayan censurado a los medios rusos, me parece que no. Tenés que escuchar las dos campanas. Yo siempre digo eso. Siempre tenés que escuchar las dos campanas. No podés guiarte de algo, pues ya directamente vos estás haciendo censura, ¿okay? Algo que vos estás criticando lo terminás haciendo. Entonces, deja que la gente escuche las dos campanas y después tome la decisión de decir, ¿está bien esto o está mal esto? Pero vos no podés hacer, a mí me parece mal. Yo me encantaría estar escuchando y cuando puedo escucho los medios rusos a ver qué es lo que dicen ellos. Y entonces te deja pensando. Y lo mejor de todo es poder pensar y sacar tu conclusión propia. Entonces, eso por un lado. La otra es que tenés que ir zona por zona. A ver, vos en Europa tenés ciertas preocupaciones como ciudadano y como empresas que en América Latina no tenés. Por ejemplo, en América Latina hay cosas que estén en esto de lo que vos bien decías como rusofobia, que le dan una importancia que de repente en países como Polonia, Alemania, que están al lado, y le van a dar mucho más importancia porque tienen a la gente que está escapando y está llegando en trenes a las estaciones de esos países. Entonces, ahí sí lo pueden tomar de otra forma. En Argentina, por ejemplo, o en otros países de América Latina, tenemos unas preocupaciones que a lo mejor no llegamos a fin de mes con nuestra economía y entonces ir al supermercado y ver un producto de Nestlé o de Danone, que hoy están tan criticadas en Europa, porque siguen en Rusia, y de repente alguien acá dice, y cuesta un 5% menos y lo voy a comprar igual. ¿Entendés? Entonces, ahí son las cosas que hay, y lo que yo siempre digo es, cada país, cada región, o sea, cuando yo hablo de países, más que nada hablo de idiomas, ¿no? Porque para mí las fronteras cada vez están eh, ya casi no hay fronteras, no sé, entre Argentina y Uruguay, en cosas sí, en cosas no, pero digo, eh, más la idiosincrasia, ahí está, la idiosincrasia de las regiones. Y eso hay que analizarlo todo, porque no se puede venir con como decías, reglas de pensamiento que hoy en España funcionan y querer adaptarlas o llevarlas adelante en Argentina, en Chile, en Perú. Y ojo, hay que analizar bien ese país y estudiarlo, o sea, las regiones, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, 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 totalmente, la idiosincrasia de cada una de las culturas. Ese punto un poco lo que mencionabas tal cual, ¿no? Es decir, no sabemos el desarrollo que puedan llegar a tener los hechos en esta escalada, porque como mencionabas, hay compañías como Danone o Nestlé que han optado públicamente por permanecer en Rusia y habrá que analizar hasta qué punto podrán justificar cualquier movimiento ulterior con este mundo occidental en caso de que sobrevenga un nuevo telón de acero, ¿no? Sí, yo también creo, o sea, andate a los empleados de Renault, ¿ok? Renault tiene el 30% del mercado automotor en Rusia, o tenía, entonces con Lada, la famosa empresa automotriz rusa. Y ellos no se van de Rusia. Bueno, hay que ver. En esto, no sé, chicos con 23 años, recibidos de ingenieros, ¿van a ir a querer trabajar a Renault o se van a ir a la competencia o van a ir a otro lado? Vos en Francia, ¿vas a querer comprar un auto Renault o un auto Lada o en algún país de Europa? Y esas cosas se van a ir viendo con el tiempo. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de empezar a ver
los rankings de reputación de Forbes y de otros, de Fortune, los próximos y compararlos con los de antes de la guerra en Ucrania. Y cómo esto le pega o no le pega a las empresas. ¿Entendés? Entonces, y las ventas. Hoy yo leía la cerveza Carlsberg, que es una de las, si no es la que más vende más que Heineken en Rusia. Bueno, hoy finalmente anunció, o en estos días anunció que se iba. Las acciones le aumentaron 8%. O sea, por el anuncio, tan solo el anuncio de que se iba. Entonces, ahí tenés hay gente que de repente está con dudas o con riesgo de sigo con mi inversión o no sigo con mi inversión en la compañía. ¿Entendés? O sea, te toca el bolsillo. El tema es que tu reputación hoy te sube o te baja la billetera, el dinero. O sea, la coherencia y la reputación hoy vale mucho más que el dinero. La retención del talento es uno de los temas fundamentales que has comentado y es tal cual, ¿no? ¿Dónde quieres trabajar o dónde quieres desarrollar tu plan de carrera en empresas que luego te podrían llegar a afectar desde el punto de vista profesional? Pero también hay muchos temas vinculados también a los terceros con los que nos vinculamos, ¿no? Es decir, cuántos factores de riesgo en identificar y prevenir transacciones relacionadas con beneficiarios reales de Rusia, políticos, oligarcas, relaciones con la élite, invertir o tener financiación de empresas relacionadas con Rusia y su gobierno, riesgo de insolvencia en las transacciones con bancos rusos que luego puedan sufrir lo que ha pasado, ¿no? La prohibición del CIF y el congelamiento de los activos por parte de OFAC, la identificación de proveedores alternativos y comenzar planes de salida como parte de estos esfuerzos del boicot. Es decir, son muchos los efectos colaterales que una empresa tiene que contemplar que si bien no tiene su posición en Rusia o filiales en Rusia o estrategia comercial en Rusia, también es importante contemplar los terceros, las famosas third party vinculadas a nuestra organización e incluso inversores. Viene un inversor mayoritario con orígenes rusos, etcétera, y quiere invertir en tu compañía o en el sector deportivo que ahora están teniendo mucha llegada, pues también tienes que tomar esas medidas, ¿no? Hablando de inversiones, yo siempre una frase de cabecera que tengo es la que Warren Buffett, el cuarto inversionista en el mundo, dice que construir una reputación te tarda 20 años y destruirla 5 minutos. Warren Buffett y muchos inversionistas como el CEO de BlackRock, o sea, otro fondo de inversión muy grande, ellos no invierten en compañías que no tienen una buena reputación. Y porque dicen, ¿qué voy a invertir? Acá y yo estoy invirtiendo en algo que va a mínimo mediano plazo. Entonces, si no tiene una buena reputación, mañana mi acción puede bajar, así como yo digo, puede caer como piano. Entonces, hay que analizar ese tipo de cosas y hay que aprender de los que ya, me imagino que veían una vaca y se habían quemado con leche, veían una vaca y lloran, ¿no? Entonces, me parece que todo esto no lo vamos a ver. La reputación, como decía Warren Buffett, yo los coletazos de todo esto, yo lo voy a ir viendo con el tiempo. Hoy analizarlo es muy rápido, muy rápido. Yo digo, esto, la venta de acciones, como vos decís, el talento que no quiera ingresar en empresas que van a decir, no, la verdad es que si tienen un propósito escrito, una creencia como compañía, la verdad es que con lo de Rusia demostraron que es todo bluff, es todo aire, no hay nada cierto. Entonces yo en esa compañía no voy a trabajar, o no me interesa trabajar. Y entonces todo esto, las consecuencias y los coletazos van a venir con el tiempo. Yo una de las cosas que, que vi y que lo veo es, yo soy bastante, yo trabajo bastante con LinkedIn eh, y la cantidad de gente que bloqueó contactos en Rusia y los dio de baja, conozco mucha gente. O sea, algo que yo nunca se me ocurrió, los fueron dando de baja, contactos. Entonces, viste, vos decís, pero ¿qué tiene que ver esa persona? Y pero esa persona trabaja en tal compañía que es estatal rusa y, viste, probablemente esté de acuerdo con el partido y esté de acuerdo con Putin. O sea, esas conversaciones que nunca me imaginé que podía llegar a escuchar, bueno, las he escuchado.
Bueno, vamos a ver cómo transcurren los hechos, cómo derivan los acontecimientos y qué repercusión puedan llegar a tener un poco lo que para nosotros seres como Nostradamus de lo que va a venir, ¿no? Así que, Aldo, agradecerte muchísimo esta participación. Desde ya ha sido súper práctica, súper actual y realmente nos deja una enseñanza de la importancia que tiene la gestión de la reputación en las organizaciones. Agradecerte muchísimo el tiempo, felicitaciones por la gran carrera que has desarrollado y por ser uno de los referentes en esta materia para nosotros, ¿no? No, el agradecido soy yo y bueno, cuando quieran hablar de estos temas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Aldo. Un abrazo muy fuerte, que estés muy bien.